descalificados. En esta ocasión nos toca ver otra historia de lo que la Biblia le llama la mujer adúltera. Descalificados es la historia a través de los siglos de hombres y mujeres que por su raza, por su condición de hombre o mujer, por su creencia, por su estatus, han sido a través de la historia de la humanidad descalificados, marginados, desaprobados, olvidados por el sistema, por la sociedad. Y en esta tarde, mis amados hermanos, queremos nosotros abrir nuestras Biblias en el capítulo 8, comenzando desde el versículo 1 del libro de Juan. Juan capítulo 8, y comenzaremos a leer la historia de esta mujer a partir del versículo 1. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios allí que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios use su palabra conforme a su poder y su propósito hoy en nuestras vidas. Y aquí vemos, mis amados hermanos, la historia de esta mujer. Es una historia más de discriminación, de abuso, de descalificación, a la cual nosotros nos vamos a adentrar con el favor y la ayuda de nuestro Dios. Hemos dicho a través de toda esta serie que donde hay seres humanos, siempre que haya seres humanos, habrá siempre injusticias, habrá siempre desigualdad, habrá siempre descalificación, marginación. Y en los tiempos que Cristo estuvo en esta tierra, no estuvo exento de esta realidad, y Cristo mismo tuvo que lidiar con estas desigualdades, estos abusos, mala interpretación de la ley a conveniencia de un grupo y a favor y en contra de otro grupo. Cristo tuvo que enfrentar esta realidad. No es nada nuevo lo que tú y yo vemos hoy en día que está ocurriendo en diferentes países, aún también en las mismas iglesias,
donde ya la gente cansada de la desigualdad, cansada de la manipulación, cansada de ser tratada diferente a otros por su estatus, por su condición, por su pensamiento, por la forma que viste, por su apellido, por su origen. La gente ha comenzado a protestar en las calles y ha impulsado como pólvora el hecho de el uso de las redes sociales para que este descontento se haga sentir en todo el mundo. Aquí vemos cómo esta mujer, según dice estos versículos, fue sorprendida en adulterio. Y para que tengamos nosotros un entendimiento de qué es exactamente lo que está pasando allí, por qué estos hombres, escribas y fariseos, dice la palabra de Dios, llevaron a aquella mujer para que Cristo decidiera si obedecía a la supuesta ley que ellos estaban diciendo o refiriéndose, o si Cristo habría de ir en contra de la misma ley de Moisés que ellos estaban enarbolando. La palabra de Dios en el libro de Levíticos capítulo 20 y el versículo 10 habla allí de las consecuencias que vendrían para la persona o las personas que fuesen sorprendidas en adulterio. Y esta es la razón por la cual estos hombres, estos escribas y fariseos, están llevando a esta mujer donde Cristo, porque sabían, conocían esta ley. Pero vamos a ver, mis amados hermanos, cómo estos mismos hombres que estaban encargados de interpretar la ley, de administrar la ley de manera igualitaria, de manera equitativa sobre hombres y mujeres, no dijeron la ley completa, sino que dijeron la ley a media, o sea, dijeron una media verdad. En el libro de Levíticos capítulo 20 y versículo 10 dice la palabra de Dios: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero fíjese, hermano, que el versículo dice, la ley dice que es el adúltero y la adúltera. O sea, eran los dos que iban a ser reos o seguir consecuencias de muerte si eran sorprendidos en el acto del adulterio. Y estos escribas y estos fariseos solamente llevaron a la mujer, no llevaron al hombre, como dice la ley de Moisés, que ellos estaban, a la cual ellos estaban adhiriendo, se estaban agarrando. O sea, estaban diciendo una media verdad, lo cual es un problema serio todavía hoy en día, cuando hombres y mujeres a través de los siglos agarran la ley, hombres que Dios ha permitido estar en eminencia, en control, en autoridad, en posiciones de liderazgo, agarran las leyes y las interpretan a su manera, a favor de un grupo y en contra de otro. No es nuevo. Los escribas eran conocedores de la ley, muy conocedores de la ley, o sea que no podían alegar ignorancia, que no sabían. Los fariseos eran personas muy religiosas que estaban constantemente buscando lo que decía la ley, pero la interpretaban a su manera. Según el versículo 6, la real intención de la acusación para hacer que Jesús, de esta acusación, era para hacer que Jesús se equivocara. Además que, como dijimos, no dijeron la ley completa según leímos en Levíticos 20:10. Ellos buscaban la razón, como muchas otras veces, de encontrar alguna falla en Cristo para así tener una razón justificada
de condenarlo, pero Cristo habría de morir sin pecado, como dice la palabra, tentado en todo, pero sin pecado. Esa era la real intención. Cuando alguien a través de los siglos intenta torcer la verdad, torcer las leyes de Dios, no está atentando directamente con los seres humanos, está atentando directamente con el plan y el diseño de Dios para nosotros y para toda la creación. Esa era la real intención. Pero ¿cuál fue la decisión de Cristo al ver esta verdad manipulada, esta media verdad manipulada, esta discriminación, esta marginación, esta desigualdad con la que estaban tratando a esta mujer? Dice los versículos 7 al 9. ¿Cuál fue la reacción de Cristo al presentársele a él este caso de esta mujer? Dice la palabra de Dios, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mis amados hermanos, esta cuestión de la manipulación de la verdad y de las leyes, aún de las leyes de Dios, no es nueva. Y el Señor, como el autor de esa ley que se le dio a Moisés, conoce más que el mismo Moisés la razón por la cual él dio esta ley. No es una ley discriminatoria, primero porque era para los dos. Tampoco no era una ley que habría de interpretarse de manera literal, aunque se aplicaba de manera literal, pero era una ley que venía para enseñarle al hombre las consecuencias serias del pecado que cae o sobrecae en la muerte. Eso dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el Señor, como conoce el espíritu o la esencia de la ley, como dicen los abogados, recurre a la esencia misma de ella, valga la redundancia, y le dice: el que de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Lo que Cristo le está diciendo, el propósito de la ley no es ni siquiera matar hombres y mujeres adúlteros, es enseñar que el pecado trae consigo muerte. Y en ese sentido, como ustedes también son pecadores, igual son reos dignos de muerte. Y como tal se los voy a demostrar. Quien de ustedes se crea sin pecado, entonces que tire, que lance o que aviente, como decimos por aquí, la primera piedra. Dice la palabra de Dios que la conciencia de estos hombres, sabiendo realmente quiénes eran ellos, que tal vez muchos de ellos habían hecho peor que esta mujer, lo único que estaban disfrazados con trajes muy limpios, con títulos muy elevados, con una apariencia social que no permitía que otros vieran sus pecados. Pero esta mujer, la diferencia fue que fue sorprendida en él. Es el mismo efecto que estamos viviendo en esta sociedad. Una sociedad que vive con un doble estándar. Hombres de saco y corbata haciendo leyes, derogando leyes que ellos mismos no pueden someterse ni cumplirlas. Porque en un lugar, en su país de origen, en este caso Estados Unidos de América,
hacen leyes, pero entonces van a otros países o quizás en su vida privada cuando las cámaras no están encendidas, cuando las cámaras no lo están enfocando. Y es vergonzoso las cosas que hacen en lo secreto. Y Cristo sabía eso. Y a eso fue que Cristo, como el omnisciente, aquel que todo lo sabe, a eso fue que Cristo apuntó. Ustedes tampoco son dignos de vida. Ustedes también son dignos de ser apedreados. Esa es la paga del pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Detengámonos un poco a ver la situación en la que se encuentra esta mujer. Aparte de la vergüenza en la que ella se encuentra de haber sido sorprendida en el acto mismo del adulterio en una sociedad como aquella sociedad en la que vivía Cristo, con mucho más tabúes, con mucho más desigualdad que la que tenemos hoy en día. Esa mujer se estaba muriendo de la vergüenza. Esa mujer tal vez quería desaparecer como por arte de magia. Esa mujer estaba siendo víctima de maltrato físico y emocional por un error que ella cometió. La misma sociedad que alienta, que alienta el pecado, el desorden, el desenfreno, es la misma sociedad que luego quiere aplicar leyes que apresan a los hombres y las mujeres, los echan a las cárceles. Los mismos que alimentan e incentivan el pecado son los mismos que después lo castigan solamente para un grupo, solamente para un sector que ellos piensan es el más débil. La injusticia a que esta mujer también fue sometida, porque no trajeron al hombre, como dice la ley. Ella sabía que estaba siendo objeto de injusticia, y aunque no lo supiera, mi amado hermano, no deja de ser verdad el hecho de que ella estaba siendo objeto de injusticia. ¿Cuántas veces nos vemos en las calles de este país y de otros países como las leyes solamente se le aplican a algunos y a otros no? Algunos que tienen algún apellido muy famoso, o un apellido que se conoce como de gente rica, gente de clase pudiente, quizás a alguien que tiene algún familiar que tiene poder político, poder económico, poder social. Brincarse las leyes, no se les aplican las mismas leyes que a todos los demás. Pero a Joselito, a Juancito, que se robó una gallina, se robó una naranja o un aguacate porque tenía hambre, se robó una pala, se robó un radio o una televisión, a ese se le pone en las cámaras, se le encierra, su caso se hace evidente, se hace un escándalo en todo el mundo, pero al político que se roba millones, al político que miente, al político que abusa, muchas veces o en la mayoría de las veces no sufren ninguna consecuencia. Esta mujer se encontraba también condenada a muerte. No había futuro para ella. Sus esperanzas de vida habían terminado porque es muy probable que estos hombres, escribas y fariseos, le dijeron a ella: mira, te espera la muerte. Tú tienes que ser apedreada. Gloria a Jesús. Pero ella, cuando fue allí a aquel lugar, delante de aquel hombre que estaba agachado, escribiendo en el suelo, allí toda nerviosa, allí toda asustada, sin esperanza, avergonzada, víctima de injusticia y desigualdad. Solamente esperaba el veredicto
del único que sí podía tirar no solamente la primera piedra, sino la segunda, la tercera, la cuarta y todas, porque Él es el único santo, Él es el único puro, perfecto, que sí tiene el poder para acabar con todos nosotros, apedrearnos a todos nosotros. Tú y yo, mi amado hermano, llevamos un adúltero dentro de nosotros. Adulteramos cuando adoramos a otros dioses. Quizás no tienen nombre de dioses, pero otros dioses que pueden ser el dinero, que puede ser el trabajo, la familia, un hombre, una mujer, otros dioses que puede ser el sexo, que pueden ser las pasiones, los vicios. Nos rendimos ante esas cosas. Eso también es adulterio. Tú y yo somos adúlteros. Y Cristo es el único que puede tirar piedra. Cuando nuestro Señor Salvador Jesucristo se voltea, dice la palabra de Dios, allí en los versículos 7 al 9, se voltea y le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? ¿Quién puede decir que no tiene pecado? Entonces, quien es pecador no puede acusar, ni discriminar, ni descalificar a otro que también es pecador. Pues si ellos no te han podido condenar porque también son iguales que tú, yo sí te puedo condenar, pero ¿sabes qué? No te voy a condenar. Yo tampoco te condeno, pero sí Cristo se aseguró de decirle a esta mujer, yo te perdono, yo te acepto. Ellos te descalifican, pero yo te califico. Aleluya, gloria a Jesús. Solamente te digo que te vayas y no peques más. Porque un hijo de Dios que verdaderamente ha nacido de nuevo es uno que inmediatamente toma la decisión de seguir a Cristo, ha recibido perdón de sus pecados. Ese creyente se distingue, se destaca, se ve en su vida el deseo de cambio, el deseo de aborrecer aquello que Dios aborrece, ese deseo de no participar de las cosas que Dios le ha llamado pecado. Por eso Cristo le dijo, vete y no peques más. No fue una licencia para que siguiera pecando su perdón. Fue una orden de que había sido perdonada, de que sus pecados no habrían de ser tomados en cuenta ya, pero que tenía que haber cambio en su vida. Mis amados hermanos, esta realidad a la que esta mujer fue sometida y con la que se le presentó a Cristo, de desigualdad, de injusticia, de tergiversación de la ley, ha dado como resultado, mis amados hermanos, que muchas mujeres desprovistas de dirección de Dios, y en un minuto vamos a decir por qué decimos desprovista de dirección de Dios, a raíz de estas injusticias y desigualdades a la cual la mujer a través de los siglos ha sido sometida, se han levantado en movimientos que hoy en día conocemos como liberación femenina o igualdad de género. Desde los años 60, mis amados hermanos, la mujer ha estado en una lucha constante ante esta realidad de desigualdad, de injusticia. Y desde allí comenzaron estos movimientos que, como dijimos, conocemos como liberación femenina, igualdad de derechos o igualdad de género. El problema, mis amados hermanos, es no entender cuando una mujer que está siendo víctima de discriminación, de desigualdad, de abuso por su condición de mujer, no entender de dónde viene esto,
cómo pelear contra esto, que se forma entonces este caos en el cual estamos envueltos, que ya ni los mismos feministas, ni los que buscan igualdad de género y de derecho, ya ni siquiera ellos están claros en qué están buscando. No hay acuerdo entre ellos mismos. Es más, hasta teóricamente le ha sido difícil describir qué es realmente lo que andan buscando. Hay mucha contradicción dentro de ellos mismos. Y es totalmente entendible que haya contradicción, porque hay cosas, mis amados hermanos, que por más que nosotros querramos luchar en contra de ellas, han sido establecidas por Dios y es imposible negarla, es imposible replantearla, es imposible destruir lo que Dios ha establecido. Estos conceptos que hablamos de igualdad de derechos e igualdad de género son un poco diferentes, pero en cuanto al fin es lo mismo. El feminismo busca igualdad de trato, sobre todo en lo que tiene que ver con lo laboral, lo político y lo social. Buscan ser tenidas en cuenta en la misma medida y en la misma forma que los hombres. Los que proclaman igualdad de género exponen que la mujer no nace siendo mujer, sino que es algo que luego ella misma tiene que definir cómo es que ella se siente ser. En otras palabras, que uno no nace siendo mujer, sino que se hace luego según se perciba. Esto, hermano, lo que quiere decir es que ya las hermanas y mujeres que me están viendo tienen que decir y aceptar que no son mujeres, que usted tiene que decidir qué es lo que usted se siente ser. Algo totalmente contradictorio, algo totalmente ilógico. Pero yo particularmente entiendo cuál es el sentimiento, qué es lo que andan buscando. Es hermano, producto del abuso. Es el producto de la injusticia, de la desigualdad que vimos a esta mujer adúltera estando siendo sometida. El problema es que se está luchando con las herramientas equivocadas por el motivo equivocado. ¿Cuál es el resultado del feminismo o de la igualdad de género? Miren, mis amados hermanos, en una universidad de un país de Centroamérica, un muchacho amparado por la ley de que dice de que él no nació hombre, sino que él se va a definir después lo que él quiere ser, dijo que él quería jugar en el equipo de hockey de las mujeres porque él se sentía ser mujer. Y es obvio, hermano, que siendo hombre, tenía ventajas sobre las demás muchachas, sobre las demás chicas jugando el deporte. Porque no es, hermano, un secreto que un hombre en sentido general tendría ventajas sobre una mujer jugando o practicando un deporte determinado. ¿Por qué? Por su condición física, por su contextura física natural, que no hay que definir, están a la vista. Y como resultado, las otras muchachas que jugaban hockey se quejaron contra el director de la escuela de que sentían ellas que este muchacho las aventajaba. Y el director de la escuela le dijo: lo siento, hay una ley aquí en el país que dice que él es lo que él se siente ser. Ese que ustedes están diciendo, ese él no es él, es ella. Él se siente ella, por lo tanto es ella. Ahí ha decaído, mis amados hermanos, esta lucha del feminismo y también de la igualdad de género.
Estuve leyendo también de un hombre que él dijo, yo no soy hombre, yo soy mujer, para que lo metieran a la cárcel de mujeres. Y dice la lectura que tuve que este hombre violó, que se conozcan 4 mujeres dentro de aquella cárcel, porque lo que hizo fue que se hizo pasar por hombre, amparado por mujer, perdón, amparado en esta ley. Imagínense el caos, mis amados hermanos, que sería este mundo si esas leyes se aprueban en su país y en mi país. ¿Cuántos pedófilos destruirían sus niños, sus niñas, amparado en estas leyes de igualdad? Es algo terrible, asqueante. Yo creo que todo lo que estamos aquí escuchamos en el concurso de belleza Miss Mundo, que una española, ahora mismo no recuerdo el nombre, ganó el concurso, pero luego se descubrió que él no era ella, sino que ella era él. No sé si me entienden. Era un travesti que se había convertido en mujer o había tratado de convertirse en mujer. Y hubo una gran controversia, un gran debate de que si se le debía permitir mantener la corona de Miss Universo. Las diferencias, hermanos, naturales, biológicas entre un hombre y una mujer son muy claras, son muy visibles. Hay diferencias. ¿Dónde entonces, hermanos, nace todo esto? ¿Dónde se reflejó por primera vez la tendencia de que una persona quiera ser igual o superior a los demás? De que una persona no quiera seguir siendo lo que es, para lo que fue diseñada o diseñado para ser. Que una persona no quiera desempeñar el rol para lo cual fue creado. ¿Dónde comenzó esto? Porque esto no es nuevo. Esto no comenzó en los años 60. Esto no comenzó allá en la vieja Europa. Esto no comenzó en una cumbre que se celebró en Beijing, China, en los años 90, sobre la cumbre de los derechos de las mujeres. Esto no comenzó ahí. Esto comenzó, mis amados hermanos, en el huerto del Edén. El libro de Génesis es el libro, hermano, de los orígenes. Es el libro de los principios, donde pasaron las primeras cosas. Nada de lo que está ocurriendo hoy en día es nuevo. Génesis habla allí de la primera familia, el primer asesinato, la primera mentira. Todos los orígenes del desorden que hoy vemos hoy en día está allí en el libro de Génesis. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer la primera mentira que se dijo en este planeta: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, yo quiero que pongamos la atención al versículo 5. ¿Dónde comenzó esto? Dice el versículo 5 de Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos
y seréis, atención a la siguiente frase, y seréis como Dios. Ahí está la primera propuesta de igualdad. Eva le fueron dadas instrucciones muy claras para lo cual ella fue creada, y eso lo vamos a ver en un momento. No había en ella ignorancia. Ella estaba muy instruida de cuál fue el propósito para lo cual Dios la creó a ella. Pero inmediatamente la serpiente astuta, que es Satanás, le propone a ella igualdad. Igualdad nada más y nada menos que con Dios. Esa astucia que tenía Satanás para darse cuenta que esta mujer podía caer en el engaño. Al proponerle a Satanás que ella podía ser como igualdad, sé igual. No te dejes pisotear. Tú tienes la oportunidad de ser igual. Reclama tus derechos. Igual a Dios. En esto de saber, de conocer el bien y el mal. Eva, esta idea le gustó. Esta idea le pareció atractiva. Ser igual. Yo no tengo que estar por debajo de Adán. Yo no tengo que estar en ignorancia. No tengo que estar siendo dirigida por nadie. Tengo la oportunidad en mis manos ahora de ser igual. Ser como Dios. En el conocimiento del bien y del mal. Mis amados hermanos, la cuestión del hombre y la mujer allí en Adán y Eva, específicamente del rol que Dios le dio al hombre, no es un privilegio, no es ni siquiera un derecho, es una gran responsabilidad. Por eso es, hermanos, que la violencia en contra de la mujer, la opresión y la discriminación son abusos muy separados de la responsabilidad que Dios le dio al hombre. La violencia a la que vemos que la mujer está siendo sometida, la opresión y la discriminación, no tienen nada que ver con la responsabilidad que Dios le dio al hombre. Dios no aprueba estos abusos. En vez de privilegio, fue una gran responsabilidad. Es cuestión entonces, hermanos, de entender dos cosas con relación a el rol a la mujer y al hombre. Lo primero es el orden de creación y asignación de responsabilidades. Entender cuál es el orden de creación y qué significa eso. Y asignación de responsabilidades. Lo segundo, que el hecho de que fue por Eva que primero entró el engaño a este mundo. Esas dos cosas debemos entenderla, hermano, lo que pretendemos ya al final de este mensaje. Primero, entender que hay un orden de creación y de asignación por parte de Dios, de responsabilidades, de roles. Y que este orden de creación y esta asignación de responsabilidades que Dios le dio al hombre y a la mujer no lo hace a uno ni al otro superior a otro. Simplemente son asignación de responsabilidades. Tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello. Y lo segundo, aceptar, hermano, esto que yo entiendo es difícil, es duro, pero es una verdad bíblica, que Eva fue quien primero pecó, quien permitió que por su deseo de ser como Dios, igual a Dios, entrar el engaño
a este mundo. En Génesis, en el capítulo 2, vamos a ver estas dos realidades. El orden de la creación y qué implica. Y la asignación de responsabilidades por parte de Dios. Y luego que Eva fue quien primero permitió que entrara el engaño, el pecado a este mundo. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense, mis amados hermanos, que el versículo 8 dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí no al hombre y a la mujer. Todavía Dios no había creado a la mujer. Él creó primero al hombre. Puso allí al hombre que había formado en aquel lugar. Luego, allí en el versículo 15 del capítulo 2, donde estamos leyendo de Génesis, cuando Dios forma a este hombre y lo pone en el huerto del Edén, todavía no existía la mujer. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios otra vez al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Otra vez dice el versículo 16, mandó al hombre responsabilidad, rol, designación de responsabilidades. Al hombre. Versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mis amados hermanos, lo que estamos viendo es el orden de la creación de Dios y la asignación de responsabilidades. Dios primero hizo al hombre y al hombre fue que Dios le dio instrucciones sobre cómo manejar lo que Dios había creado. Los bienes, las riquezas, árboles, animales, frutas. Todo esto es al hombre que Dios le está dando la instrucción y poniéndole en su mano la responsabilidad. Y luego el versículo 18, allí habla por primera vez, después que Dios crea al hombre, lo pone en el huerto, crea animales, crea plantas, crea lo que se conoce como el mundo y le da instrucción al hombre estando solo. El versículo 18, Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, hay mucha responsabilidad en la mano del hombre. Él va a necesitar ayuda. No lo puede hacer solo. No puede vivir solo. Y como Dios describe esta ayuda que el hombre, él sabía que iba a necesitar, le llama ayuda idónea, que quiere decir la ayuda ideal, la ayuda exacta que el hombre necesita, pero usa la palabra ayuda. La mujer fue creada para ayudar al hombre en la responsabilidad de administrar la creación. Dígase hoy en día la responsabilidad de administrar la política, de ocupar puestos, de administrar la justicia, pero fue
fue el diseño de Dios que esta mujer fuera de ayuda para el hombre. Por esta razón, mis amados hermanos, eso que implica que Adán fue creado primero, tiene esa implicación. Como Adán fue creado primero, con él es que Dios está lidiando. A él es que le está asignando o dándole la responsabilidad. Luego que crea a Eva, le dice a Eva, entonces tú serás ayuda ideal, ayuda adecuada, apropiada para el hombre. Designación de roles. Si Dios hubiese creado, otro intento, hermano, de poder expresar lo que quiero decir. Si Dios hubiese creado primero a la mujer fuera que él le habría dado las instrucciones de que cuidara el huerto, de que lo labrase y todas esas cosas. Pero en el orden de creación, Dios decidió en su soberana voluntad crear primero al hombre y darle esta responsabilidad. Y para ello Dios dijo, no es bueno que el hombre ejerza esa responsabilidad, la administración de lo que yo he creado solo. Necesita a la mujer. Por esta razón, mis amados hermanos, el apóstol Pablo escribe en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 13 lo siguiente. 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 13, el apóstol, por esta realidad que él conocía escrita en el libro de Génesis que acabamos de leer, dice aquí en 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea, el apóstol allí por revelación de Dios está expresando la preeminencia, si se quiere decir, en cuanto al orden divino y en cuanto a la lógica de que si Dios creó primero al hombre, con él es que primero va a lidiar, le va a dar instrucciones, le va a decir exactamente su voluntad. Dice después Eva. ¿Cuál es el gran peligro, hermano? El gran peligro a lo cual la humanidad, específicamente nuestras amadas hermanas, las mujeres que están mirando este mensaje, es que esto es un engaño. Esta cuestión del movimiento feminista, de la igualdad de género, es un engaño perverso. Usted sabe una de las cosas que enseña la igualdad de género, que una niña, no importa la edad que tenga, es dueña de su propio cuerpo y por lo tanto puede hacer con él lo que quiera. Los que proponen los derechos de la mujer o el feminismo más bien y la igualdad de género plantean de que la sociedad ha sido manipulada bajo un término que ellos definen como el patriarcado, o sea, el dominio de los hombres sobre las mujeres. Así es como se lo plantean, así es como lo tienen en su mente y ahí está el peligro. Porque cuando Satanás habló con la serpiente, él no le dijo, yo soy el autor de esto. Te estoy dando un poder para que tú seas como Dios. Ese es el engaño. Porque primero, no iba a poder ser la mujer nunca como Dios. Y segundo, el rol que Dios asignó a las mujeres nunca podría ser abolido, terminado, destruido. ¿Se imagina, mis amados hermanos, que hoy yo le diga a usted, yo soy Robert Arismendi, pero mañana o dentro de unos minutos, apoyado en esto de que yo tengo igualdad y yo soy que tengo que decidir sobre mi cuerpo y sobre mi sexo, que yo soy, que después le diga, mis amados hermanos, en el próximo mensaje, ahora yo no soy Robert Arismendi, ahora yo soy Roberta Arismendi. Porque es como yo me sienta. Yo tengo derecho a definir después, luego, lo que yo quiero ser.
Hubo un señor en el país de la Argentina. Allí las mujeres se pueden retirar a los 60 años y obtener así los beneficios que otorga esa ley de retiro en ese país. Y los hombres se pueden retirar a los 65. Entonces hubo un hombre que se quería retirar a los 60 y él, conociendo esa ley, aunque él no quería ser mujer, lo que él hizo fue que, aprovechando esa ley, se busca un abogado que le ayude a cambiar su nombre de Luis Rodríguez a Luisa Rodríguez. Y el hombre lo consiguió porque por la ley, legalmente hablando, él tenía el derecho. Entonces, en un hecho sin precedente en la Argentina, este hombre pudo retirarse a los 60 porque ya él no era Luis, sino Luisa, apoyado en esta ley. Imagínense, hermano, la locura que se armaría en este mundo si se aprueban estas atrocidades. El gran peligro de este movimiento feminista, de la igualdad de género, de la igualdad de condiciones, es un engaño. Todo esto de la liberación femenina. Y quien está detrás de todo eso, hermano, no es la política socialista o comunista como se ha querido plantear. No es que es la nueva estrategia del socialismo, como ya pasó de moda el poner a los obreros en contra de los empresarios, de los ricos, de la burguesía. Ya eso no funciona. Ahora la nueva batalla, suponen algunos o plantean algunos, que es el socialismo, que está invirtiendo en incentivar a la mujer para que se levante y haga una revolución sexista de igualdad de género. No, el autor de todo esto se llama la serpiente antigua, Satanás. Él quiere destruir el orden y el diseño de Dios para la familia, el orden y el diseño de Dios para la sociedad, el orden y el diseño de Dios para la administración de lo que Dios ha creado. Y una mujer que no tiene el temor de Dios en su corazón, que es rebelde por naturaleza, y no solamente la mujer, el ser humano es rebelde por naturaleza. Y en cuanto se nos presente la posibilidad de rebelarnos y se nos dé la esperanza de poder, de control, de ser igual, todos vamos a querer aprovechar eso, pero vamos a ir en contra de lo establecido por Dios y las cosas no van a ir bien. En este país, en Estados Unidos de América, ha habido grandes avances muy positivos con relación a lo que es la igualdad. La mujer ha conseguido poder votar, poder ocupar puestos públicos, poder estudiar, y todo eso está bien, todo eso está dentro del plan supremo de Dios. Pero se puede vivir con estas cosas, se puede avanzar con estas cosas, se puede haber, hermano, justicia en cuanto a la impartición de la justicia, igualdad en hombres y mujeres, sin descuidar el rol y el diseño de Dios. Dice el versículo 14 de 1 Timoteo 2, de 1 Timoteo 2, allí donde leímos. 1 Timoteo 2, 14. Que Adán no fue engañado. Y aquí yo sé que quizá alguna de las mujeres que me están viendo, que están viendo no lo digo yo, lo dice la palabra. Adán no fue engañado, 1 Timoteo 2, 14. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es lo que está pasando con la mujer de hoy día. En algunas cosas quiere ser igual que los hombres, pero en otras cosas no, que sea el hombre que lo haga. Vamos a definirnos, o somos o no somos, o somos siempre o nunca. No solamente cuando sea conveniente para mí o cuando yo choque con la realidad de que hay cosas que hay mujeres que no la pueden hacer y hay cosas que hacen las mujeres que los hombres no pueden hacer. Cuestiones de sentido común que no hace falta
planteamientos filosóficos muy profundos. Si usted pone en un ring de boxeo a una mujer y un hombre, el mismo peso, el mismo tamaño, es muy probable que si se hacen 100 peleas, 100 hombres, 100 mujeres, es muy probable que los hombres ganen, pero por mucho, esas peleas en situaciones normales, porque hay ventajas. Pero también, mis amados hermanos, miren cómo andan tantos hombres queriendo ponerse pechos, queriendo tener el privilegio. Para mí, el privilegio más grande que un ser humano puede tenerlo, tiene la mujer, que es el de continuar la creación de Dios, el parir. Y hay hombres que están gastando grandes fortunas hoy en día para poder parir, tener ese privilegio que Dios le otorgó exclusivamente a la mujer. Hermano, el hombre no puede tener su periodo menstrual. Eso es natural. Es a la mujer que Dios le dio esto. Y una cosa no hace superior a la otra. Una responsabilidad o una virtud, una habilidad natural dada por Dios no hace a uno superior a otro. Adán, mis amados hermanos, entendía muy bien que ese ser que Dios acababa de crear no era en ninguna manera inferior a él. No era menos que él. Adán entendía con claridad esto. Mire lo que dice allí en el versículo 23 del capítulo 2 de Génesis que hemos estado leyendo. Gloria a Jesús. Capítulo 3, 2 de Génesis, versículo 23. Génesis 2, 23. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Adán, esto es ahora, ¿qué cosa? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si hay alguien que estaba bien claro, bien entendido, no había confusión de que la mujer no era inferior, no era el sexo débil como se describe hoy en día, que no era en ninguna manera inferior. Adán lo entendía con toda claridad. Dice, esto es huesos de mis huesos. Lo que está diciendo es lo mismo que yo. Salió de mí. Como es lo mismo que yo, será llamada, yo soy varón. Y por primera vez, mis amados hermanos, en el libro de Génesis se hace diferencia entre el género masculino y el género femenino. Él se llamaba varón en hebreo ish y ella varona en hebreo isha. Pero él decía, es lo mismo que yo, es de mi hueso, es de mi carne. Y el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán. ¿Entendía entonces Adán que esa mujer era exactamente lo mismo que él? ¿Sí o no? Lo entendía, porque él dijo, serán una sola carne. Cuando usted se une a una mujer, usted se une a un hombre en el santo matrimonio, la santa unión del matrimonio, usted se hace una sola carne con esa persona. El hombre no es superior y la mujer inferior, solamente tienen roles, responsabilidades diferentes. Miren, mis amados hermanos, yo recuerdo también la batalla reciente que todavía está, de que cuando usted
había la tensión de que cuando usted va a hablar, si usted iba a decir, por ejemplo, mexicanos, también tenía que decir mexicanas. Si usted decía dominicanos, también tenía que decir dominicanas. Alguien, diputado de un país, una mujer, se para y dice en su turno que le tocó: yo propongo de que no digamos más en este hemiciclo diputados, sino que se diga de ahora en adelante diputados y diputadas. Pero ella misma y todos aquí aquellos diputados estuvieron de acuerdo, dijeron: está bien, no tenemos problema en decir diputados y diputadas. Pero esta misma mujer en su turno estaba proponiendo una ley para que se le aumentara el sueldo a un grupo de empleados. Y como ella se refirió en la ley a esas personas, fue empleados. El nombre masculino, empleados. Y otro diputado le dijo: oiga, pero usted acaba de decir que no debemos decir ya más diputados solamente, sino diputados y diputadas. Y usted está diciendo en su proyecto de ley ahora empleados. ¿No debiera usted decir empleados y empleadas? Y en todos los adjetivos o pronombre que usted diga, tendría que cambiarle o y a, femenino, masculino, femenino y masculino. ¡Qué desorden sería! Y como dijo un gran expositor de la defensa de la familia diseñada por Dios, también propone la igualdad de género, que se haga un género neutro, o sea, ni hombre ni mujer. Y decía este famoso autor algo bien chistoso, porque él decía: entonces quiere decir que ya no podremos decir diputados o diputadas. Tendríamos que decir diputades, tendríamos que decir todo terminado en E, porque no puede ser ni en O ni en A, porque eso es discriminatorio. Un término medio. ¡Qué locura! El problema no está ahí. La real intención del problema es la serpiente antigua, Satanás, que quiere trastornar el diseño de Dios, primero para la familia y segundo para la administración de lo creado, de lo que él creó, en función de los roles, las responsabilidades que él le dio al hombre y a la mujer, que son diferentes, pero que no lo hacen a uno o al otro superior. La palabra hombre, de hecho, mis amados hermanos, no se refiere necesariamente a un varón o a una hembra. Se refiere a la raza humana. Así fue que Dios lo definió. El concepto de hombre no se refiere, repito, necesariamente a los varones. Dios designó a ese ser que él hizo, seres humanos, lo designó como hombre. Y por eso es que usted ve en la palabra de Dios que se refiere a hombres. Hombres, oíd. Porque Dios se está refiriendo a toda la humanidad o a la raza humana. Ya para concluir, mis amados hermanos, Adán y Eva aceptaban muy bien su naturaleza y su rol. Aceptaban su naturaleza y su rol, sus características físicas y sus responsabilidades. Dice el versículo de Génesis capítulo 3, perdón, el versículo capítulo 2 de Génesis, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, 2:25, Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y dice la palabra de Dios, y no se avergonzaban. O sea,
Ellos estaban en un estado como fueron creados, con sus diferencias físicas muy obvias. Y no se avergonzaban. En otras palabras, ellos no estaban inconformes. No sentían ningún tipo de vergüenza ni de diferencia por cómo Dios lo había creado y para lo que Dios lo había creado. El hombre como administrador de lo creado y la mujer como ayuda ideal, no se avergonzaban de su estado físico ni tampoco de su rol para lo cual Dios lo creó. No fue hasta el capítulo 3, comienzo del capítulo 3, que la mujer permitió que esta idea de igualdad, seréis como Dios, la engañara, levantara en Eva un sentimiento de desigualdad. Y ahí dice la palabra de Dios que ella fue engañada. Como dijimos, ¿quién está detrás de todo esto? Satanás. Génesis 3:5, lo leo otra vez. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allí en el huerto del Edén entró esta batalla, esta pugna por igualdad, por superioridad. Allí comenzó este forcejeo del hombre creerse igual o superior aún a las autoridades que están por encima de él. Yo sé, mis amados hermanos y específicamente hermanas que me están viendo, que es difícil aceptar, hermano, algunas de las cosas que hemos dicho. Sobre todo, específicamente, usted ser una ayuda idónea. En otras palabras, como dice la palabra de Dios allí en el libro de Génesis, usted someterse a la autoridad y el liderazgo de un hombre es difícil, sobre todo aquellas hermanas y hermanas que están casadas con hombres que son muy pasivos o que no tienen responsabilidad o no asumen el rol de liderazgo que Dios le ha dado en su familia o en la sociedad. Es duro, pero no solamente es duro para ustedes, es una condición de la raza humana. La raza humana no le gusta la autoridad, no quiere someterse. Nosotros mismos los hombres, me refiero a los varones, tenemos serios problemas con someternos a las autoridades, a alguien que está por encima de nosotros. Es algo que está en nuestra naturaleza. Y Eva no fue la excepción. Ella también mostró esa naturaleza rebelde que se quiere rebelar contra todo lo que se me presenta como superior o que me parezca a mí superior a mí. Pero la autoridad, hermano, quiéralo usted o no, va a delegar una posición en cierta manera de superioridad sobre nosotros. Por eso que a nadie le gusta que un policía lo agarre preso a uno, le ponga unas esposas, le apliquen las leyes. Se siente mal, se siente desagradable, usted se siente desagradado, pero es por esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Si el pecado no hubiese entrado a este mundo, el someternos a las autoridades fuera algo natural, normal, ni cuenta nos diéramos. Así como Adán y Eva no se daban ni siquiera cuenta que estaban desnudos, que Adán era el que tenía la responsabilidad de administración y que Eva era aquella ayuda que Dios había creado para ayudar a administrar a Adán lo creado. En esta tarde, mis amados hermanos, tú, igual que aquella mujer, has sido objeto, víctima de injusticia en un trabajo, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu ciudad. Esto es algo, hermano, que todos experimentamos de alguna manera u otra, las injusticias sociales.
no vienen del hecho de que el hombre quiera dominar o la mujer quiera ser igual. Es el mismo Satanás que está detrás de todo esto y su objetivo es destruir el diseño de Dios para la familia y para la administración de lo creado. Cristo, al ver el rechazo y la injusticia, no se hizo parte de ello, sino que aquella mujer que la descalificaban y la habían condenado por un error que ella cometió, Cristo le dice, ellos no pueden condenarte porque son igual o peor que tú. También son dignos de ser apedreados. Yo a ellos no lo apedreé, a ti tampoco te voy a apedrear. Ve, te perdono, solamente salte de esta vida, apártate de esta vida. Yo tampoco te condeno. Dice la palabra de Dios, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Así como tú estás, en la condición en la que estás. Si tú has sido rechazado aún en la iglesia, que no puedes cantar porque eres así, porque no sabes cantar, porque no tienes preparación, porque no tienes estudio, por los errores que tú has cometido, te han rechazado, no permiten que tú participes en la iglesia. Déjame decirte, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que sí puede acusar, que sí puede tirar la primera, la segunda, la tercera piedra, te está diciendo que Él te califica, que lo vil, lo menospreciado, lo que otros han descalificado, es lo que Cristo ha escogido, dice la palabra de Dios, para avergonzar a aquellos que se creen ser algo. Hoy Él te está abriendo la puerta para que tú vengas a ese lugar que es la presencia de Él, donde tú vas a encontrar tu identidad, donde no te vas a sentir rechazado, donde te vas a sentir amado, amada, el lugar donde tú perteneces, allí en la presencia de Dios, donde Él hace de personas como tú y como yo, ordinarias, sin estudio, sin preparación para hacer cosas grandes, cosas extraordinarias que tú nunca pensaste que Dios iba a hacer contigo. A mí me han acusado de tantas cosas, que no sé predicar, que no entiendo la palabra, que no conozco, que no esto, que no lo otro. Han querido descalificarme, pero que quien me llamó a mí, quien me llamó fue el que me justificó, fue el que me salvó y fue también quien me equipó para ir y predicar el evangelio de Jesucristo. Nunca pensé yo que podía estar aquí frente a ustedes predicando la palabra de Dios, una persona como yo, un simple dominicanito, sin estudio, sin preparación, sin nada en las manos, que Dios iba a levantarme, uno que fue rechazado más de una vez por mi condición. Cristo me ha calificado. Él me ha aprobado. Así que si tú eres como yo te invito en esta hora a que tú des el primer paso. Y ese primer paso tiene que ver con tu aceptar el señorío de Cristo, con tu aceptarlo a Él como tu Señor y Salvador, para que Él pueda a su vez a ti calificarte como uno de los cuales Él usa para glorificar su nombre. Ora conmigo entregando tu vida a Cristo. Padre amado, en este momento estoy delante de tu presencia. Te doy gracias por tu palabra que he escuchado a través de tu siervo. Yo soy, Señor, como aquella mujer que vivió una vida de pecado, una vida desordenada. Y por esa razón mucha gente me veía como inferior, como nada. Me han acusado de todo, me han rechazado, me han señalado. Y donde quiera que voy me sigue ese pasado feo, oscuro, asqueroso. Pero hoy yo he escuchado, Señor, que el que viene a ti, que aquella mujer fue donde ti, fue llevado donde ti y tú no la condenaste. Tú la aceptaste, tú la perdonaste. Así yo también vengo a ti, Padre, primero reconociendo que he pecado. Te pido que me perdones, me limpies y me purifiques. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser mi Dios y mi Salvador, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis errores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno.
Dios es bueno. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, todas tus maldades. Él es que saca del hoyo tu vida, dice la palabra de Dios, y te corona de favores. Él es el único que puede saciar de bien tu boca. Él es el único que puede hacer justicia. Es el justo. Es Dios. En el hombre no hay justicia. No espere igualdad, trato igualitario ni justicia de este sistema humano. La justicia se encuentra en las manos de Dios, lista para dártela cuando tú decidas depositar tu confianza en Él. Mi nombre es Robert Arismendi, siervo de Dios, desde Fort Worth, Texas, Estados Unidos, sirviendo al Señor por su gracia y misericordia desde los ministerios. Cristo es el fundamento. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Cristo sea sobre tu vida y sobre la de tu familia. Amén. Amén.